Oye, pues buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Sí, Peluche, yo vi los acontecimientos de lo que pasó en Nueva York, de tu amigo y tu jefe, los líos que se armaron, un niño herido, dicen que murió posteriormente, apuñaladas y hubo desórdenes violentos en lo que es la parada de los dominicanos en Nueva York. Un triste desenlace al final, porque esos fueron los dominicanos, y esos no son los dominicanos, y menos los dominicanos que viven en Nueva York, la mayoría gente trabajadora, gente buena, gente que le gusta vivir en comunidad, pero, ni modo. Aquí en República Dominicana, mientras tanto, este miércoles se anunció el fallecimiento de Andrés Matos Licho. Licho Matos, periodista, comunicador, dirigente político de la gente al lado de Hipólito Mejía, PRDista de siempre, ahora estaba con el PRM. Trabajó durante la gestión de Deligne Ascensión en obras públicas, en el área de comunicaciones, que era el área principal donde él se desenvolvía. Y Licho Matos, aunque era político y tenía su tendencia PRDista y después PRMista, era una persona con la que se podía hablar, discutir, defendía sus ideas, lógicamente, pero es una persona tratable, una persona, eventualmente iba a las peñas de nosotros, o pasaba por las peñas de nosotros sabatinas, cuando las hacíamos en el Supermercado Nacional antes de la pandemia, y es una persona que de un buen trato. Alguna gente se quejaba de que estando en comunicaciones, en obras públicas, no correspondió a algunos comunicadores que le solicitaban que anuncios, que apoyos, pero a veces las cosas no son como uno quiere o como se pretenda que uno quiere, sino como se dan las circunstancias y como son las áreas de influencia finalmente de cada persona. Pero en sentido general, Licho era una persona, vuelvo y digo, tratable, con la que se podía conversar, una persona político que defendía a capa y espada sus ideas, pero es una pena. Es una pena. Las crónicas publicadas el miércoles indicaban que él estuvo recluido por varios días, en casi un mes, en un centro médico aquejado de situaciones delicadas de salud, hasta que perdió la batalla por la vida y falleció este miércoles. Paz a los restos de Andrés Matos, Licho Matos. Meteorología ha anunciado vaguadas, un disturbio atmosférico que se está formando y viene hacia la región del Caribe, que podría convertirse en el primer huracán de la temporada. Ha estado lloviendo en esta semana y los últimos días en varios puntos de la capital, del interior del país, en varias regiones de todo el país, y lo que nos indica que hay una activación importante de todo esto que se enmarca dentro de la temporada ciclónica del 1 de junio al 30 de noviembre para la región del Caribe. Una época en que llueve, que cualquier día se forma una onda tropical, una vaguada, una tormenta, un ciclón, y se descompone la normalidad. Sin embargo, aunque se han activado en estos días las precipitaciones y las condiciones atmosféricas, está anunciando, ya lo he oído por dos puntos, que se avecina un periodo de sequía por los efectos que interactúa en esta zona de lo que le llaman el Niño. Y ahora hablan de un super niño, o sea que podría ser una sequía que se prolongue. Se está hablando desde
los últimos meses del año, quizás finales de octubre, noviembre, diciembre, hasta por lo menos abril del año que viene. En Puerto Rico, por ejemplo, que estamos dentro de la misma área de influencia atmosférica, hay una sequía declarada que ha obligado ya a la AAA, que es la agencia para la administración del agua en Puerto Rico, a establecer rigurosamente cortes del suministro de agua, primero para poder ofrecer a diferentes sectores, uno, dos, un racionamiento bastante estricto y además ha dotado de camiones cisternas bastante modernos, nuevos, para distribuir, y se ve ahí fílmicas, vi un reportaje de Univisión, fílmicas distribuyendo agua en diferentes sectores, agua potable, agua para las labores cotidianas de los puertorriqueños en diferentes sectores. Entonces, esa sequía que está pasando en Puerto Rico, uno prevé que va a venir en toda esta zona, y es lo que prevén los meteorólogos, y a partir de final de año vamos a tener una tremenda sequía. Mientras tanto, vuelvo y digo, se están activando los fenómenos. Es una época donde cualquier día amanecemos en el anuncio de que viene un ciclón formándose y que en las próximas 24, 48, 72 horas vamos a tener sus efectos sobre esta zona. Así las cosas, hay otras informaciones en el día de hoy, y en la segunda parte de esta jornada vamos a hablar la tercera parte, vamos a hablar con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Permítame la pausa. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso presentado por Rafael José Ramón Trujillo Lobatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón, quienes reclamaban la devolución de fondos depositados en el Banco de Reservas durante la dictadura trujillista a nombre de su fallecida madre, Lina Altagracia Lobatón Pitaluga. Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional número 0737-26, el tribunal determinó que el recurso no cumplía con el requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional. El caso, iniciado hace casi una década, había sido rechazado previamente por prescripción y posteriormente por la Corte de Apelación, que estableció que los fondos reclamados fueron retirados antes del fallecimiento de Trujillo. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ratificó a Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, para la próxima legislatura, que inicia el próximo 16 de agosto. La decisión también contempla a Julito Fulcar como vicepresidente del Senado y mantiene el actual bufete directivo de la Cámara de Diputados. El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, felicitó al país por alcanzar la meta de hambre cero y atribuyó el logro a la continuidad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria. Castañeda explicó que la reducción del hambre responde al crecimiento económico, la ampliación de la producción y el abastecimiento de alimentos, así como el fortalecimiento institucional. Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones, se expresó durante la apertura de la 11ª reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimientos y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe. El
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Moscú responderá de manera simétrica ante cualquier intento de países occidentales de restringir la navegación o capturar barcos comerciales rusos. Durante una reunión con militares en Yuzhno-Sajalinsk, Putin acusó a algunos países de violar el derecho marítimo internacional y de considerar la incautación de buques y mercancías rusas. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó 3 días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado lunes y que deja cerca de 240 fallecidos según las autoridades. El decreto expresa solidaridad con las familias de las víctimas y dispone que durante el período de duelo la bandera nacional sea izada a media asta en edificios públicos de Colombia y en las misiones diplomáticas en el exterior. El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto podría generar una aportación neta de 347,6 millones de euros a la economía española y atraer unos 446.700 turistas adicionales durante la semana del 10 al 16 de agosto, según un informe del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa citado por Europa Press. El estudio estima que estos visitantes realizarán un gasto turístico adicional de unos 342,19 millones de euros, de los cuales 247 millones corresponderían a extranjeros y 94 millones a residentes españoles. El impacto será especialmente significativo en las 36 provincias donde podrá observarse la totalidad del eclipse y sus zonas de influencia. Además, se calcula que el 8,4% de las personas que planean observar el fenómeno viajará a una provincia distinta de la de su residencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Las cosas de Peluche. Yo tosí un poquito y dice, él tiene el cocote dañado. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Pero bueno, Peluche por lo menos le alegra el momento a uno. Aquí es una alegría sana. No hay que pagarle por eso, entonces ya con eso vamos ganando. Así es la vida. Miren, el PRM volvió a zanjar un segundo tramo de sus situaciones internas. El domingo de esta semana, 16 de agosto, deben ser renovados los bufetes directivos de las cámaras legislativas, Senado, Cámara de Diputados. Ambos organismos u órganos legislativos controlados por el PRM, partido de gobierno. Se decidió, siempre el partido decide, su comisión política, a quienes va a presentar como candidatos para ser escogidos. Los que se presenten ahí con una línea del partido generalmente son escogidos sin más resquemores. Y eso se hizo en esta semana y se decidió que Alfredo Pacheco continúe al frente de la Cámara de Diputados por un año más, porque es anual que se hace la recomposición de los bufetes directivos. Ya Alfredo Pacheco tiene varios años consecutivos en esta segunda ronda como presidente de la Cámara de Diputados. Lo había sido antes y continuó ahora de nuevo como presidente de la Cámara de Diputados. Ahí no hay problema. El tranque estaba en el Senado, porque varios senadores han mostrado sus aspiraciones para ser presidente del Senado. En el primer periodo de gobierno de Luis Abinader, durante 3 años consecutivos, el presidente del Senado fue Eduardo Estrella,
que le criticaban los PRMistas, que él era un outsider, aunque era una persona de la confianza, y ha sido así, y de la cercanía del presidente Luis Abinader, además de sus destrezas en el área de la ingeniería y había sido en tiempos de Balaguer ministro secretario entonces de Obras Públicas. Luis Abinader lo llamó a esa posición y pasó el último año de su gestión anterior como ministro de Obras Públicas. De Línea Ascensión era el ministro. El último año, Eduardo Estrella, de la gestión pasada, no fue presidente del Senado, pero era senador. Era senador. Concluyó el periodo, comenzó el segundo periodo de Luis Abinader, y Eduardo Estrella seguía en el banco, ya no era senador, pero fue llamado por Luis Abinader a ser ministro de Obras Públicas. Cuando hubo aquel sacudión en el 2023, en la presidencia del Senado se llamó a Ricardo de los Santos, senador por Cotuí, por la provincia Sánchez Ramírez, y se le otorgó, por decisión del partido, la presidencia del Senado. Bien. Llegó el nuevo gobierno, siguió siendo presidente del Senado y ya en el segundo año también presidente del Senado. Los PRMistas, senadores, estaban diciendo la cuota de nosotros. Nosotros queremos también y tenemos aspiraciones y hay varios aspirantes a esa posición. Santiago Zorrilla lo fue por mucho tiempo, pero quedó descartado, senador por el Ceibo. Y el que más pujaba ahora por la situación era el senador Victoria Yep de María Trinidad Sánchez de Nagua, que se indicaba en declaraciones y en medios de comunicación que tenía el apoyo de 17 de los 24 o 25 senadores que tiene el PRM. Y eso provocó tensiones a lo interno del Senado y de la cúpula del partido y de las tendencias propias del partido. Finalmente, en una reunión de la comisión, el partido llegó a un acuerdo. Ricardo de los Santos va a permanecer en la presidencia del Senado por una orden directa del partido y posiblemente en el último año de gestión de Luis Abinader, 2027-2028, entonces otro senador pasaría a ocupar la presidencia del Senado. Eso es lo que se ha dicho. Pero parece ser que la decisión de la comisión ejecutiva, de la alta dirigencia del partido, logró acordar con los senadores que no hicieran oposición, que se dejaran las cosas así y que se acatara la línea del partido. Y eso, lo que se ha publicado y lo que se ha dicho, no se han visto declaraciones ni zapateos. Parece ser que se llegó a ese acuerdo y que se va a cumplir. El domingo lo sabremos, pues parece que sí, que no hay ningún problema. De ser así, el PRM saltó un segundo obstáculo dentro de sus propósitos de unidad, de unificación de criterios, de llevar el proceso en paz, ya con la escogencia de la directiva del partido y ahora sin que haya mayores ruidos en el Senado, en el Congreso, en la escogencia de su bufete directivo, va saltando obstáculos. Obstáculos que todavía quedan varios, entre ellos la escogencia de las candidaturas, principalmente la presidencial, pero de senadores y diputados, síndicos y regidores para las elecciones del 28. Eso siempre provoca muchas fricciones. Y no provoca las fricciones que se ven en la capital,
con el tema de los aspirantes a la candidatura presidencial, sino en cada demarcación con las candidaturas congresuales y municipales, que son más duras y más ríspidas muchas veces. Son obstáculos que va salvando, que va saltando y que se mantienen dentro de el imaginario de la aureola de los PRMistas, pero también desde lo que ven el tema desde afuera, de lo que ha sido tradición en el PRD, que es, es el desprendimiento de donde viene el PRM. Es el mismo desprendimiento de donde salió el PLD. Y el PLD ha acusado divisiones y divisiones serias a lo interno del partido, y en el PRM hay tendencias con mucho más control, y como asumieron el poder en el 2020, es más fácil contener cualquier situación de discrepancias desde el poder que estando en la oposición. Pero de que el fantasma de la división en el imaginario de los propios PRMistas y los que ven el juego de ese partido desde fuera, siempre está el ingrediente de esa posibilidad y de ese fantasma que anda dando vueltas sobre las cabezas de los dirigentes del PRM. Vamos a ver si el PRM sigue sorteando con éxito sus retos internos en cuanto a sus dirigentes. Interesante el tema de aduanas, que requisó, incautó 961 televisores de diferentes tamaños. Hay televisores ahí de 75, 80, 65, 90 pulgadas, o sea, televisores que son de alto costo, y televisores normales de 32, 43, 50, 55 pulgadas, que son los de uso más cotidiano. De contrabando, pero conjuntamente con ese, en dos contenedores, en otro contenedor habían 4.5 millones de unidades de cigarrillos de contrabando para la República Dominicana. 961 televisores, son muchos televisores. No hay forma de que puedan ser colocados en el mercado y que pasen desapercibidos a precios competitivos con otros para poder venderlos. Entonces, son mafias organizadas para meter estos contrabandos. Declaran que traen ahí, qué sé yo, muñecas y bicicletas y tal cosa, y pagan tanto de impuestos. Como no se revisan, sino que se hacen revisiones aleatorias, se abre un contenedor, según una cosa, sí, está bien, que yo cuánto, se pasan por los rayos X, tal o cual cosa, y meten los contrabandos. Pero esto es mucho contrabando. El informe de aduanas no indica a dónde estaban consignados, porque tienen que tener una consignación. A Rudy González, calle Brurum Barará, número tal. La empresa fulanita de tal. Entonces hay una discriminación en cuanto a decir o a informar en muchas ocasiones quiénes son los destinatarios de diferentes situaciones que se encuentran, por ejemplo, en las aduanas, como los contrabandos, y otras veces se callan. Debe haber un trato igualitario. La gente le interesaría saber a dónde estaban consignados. Ah, no, que estamos en un proceso de investigación, se entiende. Pero no saben ellos, a los que le cogieron el contrabando, que son ellos que lo andan buscando. O sea, porque se diga en la prensa que son fulano y perencejo a quien tenía la consignación, porque tiene que venir con una consignación. No era que venían escondidos los contenedores, que se iban a pasar uno debajo de otro. No, vienen con una consignación a fulano y a perencejo. Entonces la gente debe saber quiénes son responsables de estas prácticas ilícitas, porque además de eso, además de que evaden el fisco, de que es un robo al Estado, significan
un estado de competencia desleal para los que sí pagan sus impuestos e importan correctamente una serie de mercancías para colocarlas en el mercado local. Entonces sí debe haber una información unitaria. Si se toma una decisión de siempre, de no revelar nombres o fuentes hasta un momento determinado por las investigaciones, bien. Pero ¿por qué unos sí y unos no? Pasa con frecuencia, pasa con frecuencia. El terremoto en Colombia sigue siendo centro de atención y están las investigaciones. ¿Qué relación hay con otros terremotos y otros temblores violentos en toda la zona de Sudamérica, principalmente hacia la región del Pacífico? Aunque expertos dicen que no tiene una relación directa entre ese terremoto y el terremoto de Venezuela de intensidad más o menos similares, aunque con un saldo, un resultado diferente, con la cantidad de víctimas, más de 5.000 víctimas en Venezuela y destrucción muy grande a lo que está pasando en Colombia. Hay interrelación y la gente se pregunta qué está pasando en el mundo con todos estos sismos, con todos estos fenómenos naturales, con todo esto que está ocurriendo todos los días. En este teléfono yo tengo una aplicación en la que me indica en todo momento los terremotos o los temblores que ocurren en todo el mundo, al instante. Y tiene una alarma incluso. Usted puede colocarlo para que se active a partir de tal magnitud. Yo tengo magnitud de 5 en la escala Richter, porque si lo pongo por debajo de 5, la Tierra tiene muchísimos sitios, en grado 2, grado 3, entonces se va a llenar el celular con eso y va a mantener todo el tiempo activo. Por ejemplo, el último sismo que se registra aquí ocurrió hoy a las 7:47 de la mañana en las islas del South Sandwich de 6.0 a una distancia de 5.884 millas de la República Dominicana. Aquí te dice incluso a dónde la distancia. Otro se había producido más temprano en Honolulu, Hawái, en una magnitud de 5.2 y así por el estilo. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Uno se preocupa realmente por saber qué está ocurriendo, pero hay que tener mucha atención. Colombia sigue escarbando en los escombros, tratando de recuperar mucha gente en casas de campaña, porque hubo una destrucción importante en varias ciudades, cerca de Cali, Medellín, Manizales, varias ciudades. Hay que ver. Dios acompañe a los hermanos de Colombia. Y hay un tema que no puedo dejar de mencionar y comentar, en cierto modo. Se ha armado una discusión en los Estados Unidos y hay una dura crítica y se están pidiendo explicaciones. Porque el 8 de julio, hace un mes, cuando el presidente Donald Trump estaba en la reunión de la OTAN, una cumbre de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Turquía, el presidente de los Estados Unidos llegó a Turquía en el nuevo avión presidencial que le regaló al gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Qatar. Avión dotado de la más alta tecnología, la última Coca-Cola del desierto. Llegó en el avión, pero junto con el avión presidencial viajaba el Air Force One, que es el avión presidencial que usa también el presidente. Llegó también allí, estaba allí. Cuando se iban, el presidente subió al avión, subió toda la comitiva que siempre acompaña al presidente de los Estados Unidos en el viaje, periodistas, una veintena de periodistas o más de las principales
los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, las televisoras, las cadenas de televisión, los grandes periódicos, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Miami Herald, Chicago Tribune, Los Angeles Times, los principales periódicos, las principales cadenas de televisión, ABC, CBS, NBC, CNN y así por el estilo. Los principales medios tienen sus corresponsales asignados a la Casa Blanca y viajan con el presidente. Además, el personal de apoyo del presidente, el personal de la Casa Blanca que viaja con el presidente, secretarios de Estado, un grupo de personas trascendentes de la Casa Blanca. Todos suben al avión, el presidente es la última persona que sube, se despide, entra al avión y antes de cerrar puertas, sacaron al presidente del avión por otro lado, a escondidas, nadie se dio cuenta, subieron al presidente en un camión de esos que reparten la comida de los aviones, de esos camiones catering, y lo llevan a otro avión, que no es ni siquiera el Air Force One de respaldo, sino otro avión, un C-34, que es un avión también de la presidencia de los Estados Unidos, pues un avión de respaldo, de apoyo, que también viajan algunos funcionarios, alguna gente de la avanzada y todo este tipo de cosas. Lo llevaron a escondidas a ese avión, despegó ese avión, despegó el Air Force One con destino a Londres, a Inglaterra, que era la parada que iba a ser desde Turquía antes de regresar a Estados Unidos. Llegaron allí, cuando llegaron, sacaron al presidente, lo metieron otra vez de nuevo en el avión donde él no viajó por el Air Force One, y el presidente salió de su avión normal, todo bien. Se dijo en la ocasión que el presidente había decidido, se había decidido que el avión nuevo de Qatar no lo iban a usar porque habían algunas cosas que se habían dicho, de razones de seguridad, que se yo cuánto, y bien. Lo que no se dijo fue que en el avión se permitió que viajaran todos los periodistas, todo el personal de la Casa Blanca, y lo llamaron en los organismos de seguridad de los Estados Unidos como un avión señuelo, porque había una fuerte versión con muchos visos de seguridad de que el avión sería víctima de algún tipo de atentado, de que peligraba la seguridad del avión y de sus viajeros. Entonces el presidente se fue en otro avión, calladito, para no tener, y todo el personal viajó en ese avión, nadie lo sabía. Entonces ahora la investigación que piden los periodistas, las cadenas de televisión, los grandes medios y la gente de la Casa Blanca, no lo va a decir públicamente porque deben estar muy consternados de que el presidente los mandó a viajar en ese avión señuelo que pudo ser víctima de un atentado. Hagan esto, señores, pudo ser víctima de un atentado, y el presidente viajó por su seguridad en otro avión sin decírselo a nadie. El tema lo reveló el Washington Post y el New York Times, que consiguieron información sobre eso que había acontecido y que se había mantenido en secreto hasta la revelación en este momento. Vaya usted a ver. Al presidente le preguntaron en la ocasión, y es cierto que hay temores de seguridad porque hay posibilidad de un atentado con usted. Pues, yo siempre soy un blanco, soy el blanco número 1 del mundo por ser presidente de los Estados Unidos. Una respuesta salomónica, pero no una respuesta acorde a que él se había ido, él se había protegido, o el servicio secreto o la seguridad lo había protegido, bien hecho, lo que tenían que hacer, pero no dejen como señuelo a un avión cargado con periodistas y con personal de la Casa Blanca. Porque en tal caso lo que pudieron haber hecho, pienso yo, asimismo de una forma discreta, escondida, si se podía, así como sacaron al presidente, saquen a ese personal de ahí y el avión puede iniciar su rumbo, y el señuelo va vacío solamente con los 2 pilotos, 3 pilotos, 4 pilotos, la tripulación.
o se queda en tierra y arranca el otro avión. ¿Qué sé yo? Pues no exponga como señuelo a un personal que viaja con el presidente, sin ellos incluso ni siquiera saberlo. O sea, ellos fueron un blanco, si es que había realmente algún plan para atentar contra la seguridad del avión presidencial y del presidente. Ellos fueron ese señuelo y estuvieron exponiendo su vida, incluso sin saberlo. Vaya usted a ver. Tremendo lío en los Estados Unidos. Porque eso, allá no es como aquí, ¿eh? Allá no es como aquí. Creo que ahí se le fue la guagua a la gente de la seguridad y de la Casa Blanca. Porque no hay forma de justificar que usted haya expuesto a todo ese personal que viaja con el presidente y haber sacado al presidente. Era lo correcto, sacarlo del peligro, pero no dejando en el peligro inminente a todos los demás, que no tenían cómo librarse de ese peligro. Porque cuando hubo los tiros en el salón que se estaba celebrando la cena del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera, de corresponsales en Washington, que sonaron los tiros, el personal de seguridad agarró al presidente y lo sacó del lugar, y agarró al vicepresidente y lo sacó del lugar. Pero ahí todo el mundo tenía la capacidad misma de cada persona, mientras el servicio secreto y la autoridad tomaba el control de la situación para brindar seguridad a todo el mundo. Cada uno buscó la forma de protegerse, pero sabían lo que a todo el mundo fue sorprendido al mismo tiempo en una situación. No es lo mismo en este caso, donde los que sabían lo que podía pasar dejaron a su suerte, por así decirlo, a todos los demás y sacaron al presidente, que era su deber. ¿De acuerdo? De acuerdo. A la vuelta conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Dios mío, cuántas cosas, don Carlos Cuello. Bueno. Gracias y las que faltan. Gracias por acompañarme, don Carlos, en esta nueva emisión de Oye País. Vamos a analizar los temas de la economía. Puntos interesantes. He estado viendo en las últimas semanas. Primero, bienvenido después de sus vacaciones, de sus viajes de vacaciones. Bienvenido Gracias. De nuevo aquí a Oye País. Gracias. Merecidas vacaciones, como se dice. Muchas gracias. Pero en estos días he estado viendo en los informes del Banco Central incrementos estableciendo nuevos récords en turistas, en remesas, en inversión extranjera y aparentemente el mundo en ascuas por la situación de la economía. ¿Cómo se compagina eso, don Carlos? Mira, rara vez hay algo que sea malo para todos. Ok. Por ejemplo... o para todos. Para los productores de petróleo, para el mercado de petróleo, de los combustibles en general, los precios han sido muy favorables. Sí. Entonces ellos han sido beneficiarios, pero altamente beneficiados. Entonces pasa lo mismo. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando países como Colombia o México registran índices altos de violencia e inseguridad, a nosotros nos beneficia por el turismo, ¿no? La misma crisis de Cuba
a nosotros también nos beneficia. Sí. O sea, en la economía las cosas no son necesariamente malas para todas. A veces hay cosas que son buenas para un determinado sector, pero que en general para la economía no lo son. Lo otro es que una coyuntura puede definirte una condición favorable, pero cuidado, no esperes que se va a mantener en el largo mediano plazo. Sí. Entonces, puede ser coyuntural. Tú te duermes en la coyuntura, crees que ya eso va a ser para siempre, y entonces cuando te viene virado el asunto, Sí. tu suerte fue tu desgracia. Sí, te coge desprevenido y entonces tú crees que es una desgracia, pues no piensas en lo que ganaste anterior. Esa es la realidad de los ciclos económicos. Esa es la realidad. O sea, estamos en presencia de una economía mundial muy convulsa, eso lo sabemos, un panorama muy convulso. No ha faltado, desde la pandemia, no ha faltado algún motivo para agregar incertidumbre a los mercados. Pero en medio de todo, en el caso específico de la economía dominicana, yo creo que se ha logrado manejar, monitorear la situación y manejarla de la manera que menos nos afecte. Por ejemplo... La inflación, por ejemplo. La inflación, exacto. La inflación, que en lo que va del año hemos tenido niveles de inflación de en torno a 0.50 para un mes. Después de tener 0.03 para el mes de febrero, 0.40 para el mes de enero, ahora en el mes de julio, séptimo mes del año, tenemos el tercer porcentaje más bajo para lo que va de los primeros 7 meses. Fue de 0.19% la inflación para el mes de julio. Una disminución de 14 puntos con respecto a la mes anterior, ¿no? A registrada en el mes anterior. ¿Y cuánto entonces envuelve estos 7 meses? Mira, la acumulada enero-julio es de 2.21%. Pero la interanual de julio a julio es de 5.47, anteriormente había sido de 5.67, o sea que hubo una reducción de 20 puntos porcentuales. Ojalá y se mantenga esta tendencia, nada lo garantiza, ¿eh? Sí, no, porque estamos regidos por unos imprevistos, por así decirlo, que no lo controlamos ni lo sabemos. Claro, aquí la mayor incidencia la tuvo el petróleo. Sí, los combustibles, que transporte, por ejemplo, tuvo una reducción de un 0.14%. Donde más se verifica esto es en los transportes, sobre todo de mercancía, ¿no? Porque en el pasaje tiende a mantenerse muy rígido el precio, ¿no? Pero un 0.19, bajo el supuesto de que se pueda mantener por debajo de 0.20, se lograría el objetivo meta inflación, como está proyectado, que es 4%, más o menos 1%. La tendencia con la que arrancó era de que prácticamente se haría imposible conseguir el objetivo meta, ¿no? Todavía falta mucho, faltan unos 5 meses. Aquí en el plano internacional lo que más va a definir, sobre todo los precios de los combustibles, es la posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y la normalización de los movimientos de mercancía por el estrecho de Hormuz, que ahora también se complica porque se agrega también la situación de los hutíes. Sí, que están en el otro extremo, pero que son de armas a tomar. Claro. O de armas tomadas siempre, diría yo. Claro. Sí, es más complicado. Sí. Pero también las remesas siguen aumentando. Ese es otro punto también favorable para la economía dominicana. Por ejemplo, en el mes de julio las remesas fueron de 1.097.1 millones de dólares, un 4.7%, casi un 5% más que el año pasado para el mismo mes de julio, ¿no? Y si tú lo tomas acumulado ya para los primeros 7 meses, estamos hablando de que las remesas suman 7.316.4 millones de dólares. Un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de 6.4%, que es muy significativo para un sector que desde la pandemia venimos esperando una caída por la situación primero del desempleo en Estados Unidos y luego por la política migratoria
del presidente Trump. Sin embargo, las remesas siguen incrementándose y registran, repito, un 6.4% para los primeros 6 meses. El promedio de los 7 meses es de 1.045.2 millones de dólares mensuales. Si proyectamos eso en base a ese promedio, da 12.542 millones. Un nuevo récord. Claro, la proyección que le tiene el Banco Central para el año es 12.200 millones. O sea, que dará entre 12.500 y 12.200 millones de dólares. El turismo se espera, tú mencionabas ahorita, el turismo sigue incrementándose, con todo y que tiene factores adversos, ¿no? Pero el turismo se proyecta aquí 11.900 millones, prácticamente 12.000 millones de dólares, ¿no? Y las exportaciones se están proyectando en 17.300 millones de dólares. Las exportaciones sí van fuertes. Sí. Ojalá y se puedan mantener, porque vamos a ver ahorita cómo la apreciación del peso podría impactar las exportaciones. Pero tenemos la buena noticia de que el oro comenzó a repuntar con el mismo mes de agosto. También es cierto. Entonces, la inversión extranjera directa, que es el otro generador de divisas de los 4 principales, ¿no? Se proyecta que va a aportar 5.300 millones de dólares. Ya en primer semestre aportó más de la mitad de lo que se tiene proyectado para el año. Hay otros ingresos por servicio que se estima que podrían ser de 3.200 millones de dólares. Si se suma todo, esto permite proyectar una entrada de divisa por un volumen de entrada de divisa por 50.200 millones de dólares. Muy superior a lo que fue la del año pasado, sí, que fueron 46.000 y tantos. Exacto, eso es más del 40% del Producto Interno Bruto. O sea, 50.200 millones de dólares. Es un buen empujón en una situación de inestabilidad económica mundial. Claro, por el tema de las guerras. Todos los sectores generadores de divisas pensamos que hubiesen podido afectado con la coyuntura actual, ¿no? Tanto las exportaciones como la misma remesa, la inversión extranjera, que en medio de la incertidumbre el capital es siempre muy cauteloso para moverse, ¿no? Pero sin embargo, hasta ahora nos hemos mantenido y con resultados mejores de lo proyectado y por encima de lo que fue nuestro punto de referencia el año anterior. Sí, tan por encima ha sido, tan bueno ha sido, no digamos, todavía no podemos decir que por encima, pero tan bueno ha sido la generación de divisas para el mercado cambiario, que cuando se buscan explicaciones sobre la apreciación del peso, obviamente que no se puede descartar, no se puede pasar por alto, que la oferta de divisa, en este caso por las entradas de dólares, se ha mantenido increciendo. Claro, pero tú mencionas lo de la tasa de cambio principalmente, y lo mencionabas hace un momentito, y nosotros los mortales, vamos a ponerlo así, la generalidad piensa mucho y además de eso hasta mide la estabilidad de la economía por los precios de la tasa del dólar. Si sube, bueno, la cosa se está poniendo fea, mira cómo va el dólar. Si baja, bueno, mira qué suerte. Y ahora mismo se ha mantenido una estabilidad en los últimos meses, incluso una estabilidad hacia la baja, que ha sido interesante. ¿Es bueno para la economía en sentido general? Mira, en gran medida, tal como tú afirmas, una apreciación cambiaria, sin lugar a dudas, que recoge una mayor confianza sobre la economía. Porque cuando hay desconfianza en una economía, lo primero que tú vas a tener es una presión al tipo de cambio. Sí. Mucha demanda de divisa extranjera para protegerse, ¿no? con una divisa fuerte. Claro. Entonces, la apreciación se corresponde con lo que es una mayor confianza sobre la moneda o la economía dominicana en este caso. En lo que va del año, para que tengamos una idea, la apreciación del peso es de 8.4%, o sea, tú necesitas menos pesos para comprar los mismos dólares. Claro. Eso, por supuesto, que tiene beneficiarios y tiene perdedores. ¿Y quiénes son los perdedores? Mira, en este caso se podría perjudicar, no necesariamente en el corto plazo, hay que estar claro en esto, ¿no? Pero en el mediano o largo plazo sí. Se podrían perjudicar los generadores de divisas, el turismo,
porque se encarece. Y cuando tú lo Las comparas exportaciones. con otro destino, las exportaciones, claro está, también, porque se encarece. La remesa, porque el pariente que tú le mandabas antes $100 o $200, él tenía 65 pesos por cada dólar. Y si los componentes de costos locales, que no todos se ajustan al tipo de cambio, se mantienen, algunos de los cuales sí se logran mantener, ¿no? Como la mano de obra, en el campo sobre todo, ¿no? Entonces, claro, les rinde más. Ahora, o sea, pueden salir perjudicados. Sí. La inversión extranjera también, porque tiene que traer más dólares. Claro. Entonces se pueden beneficiar en este caso el nivel de precio de la economía, porque se pueden importar más mercancía. Eso no en lo inmediato, porque en lo inmediato, cuando tú tienes expectativa alcista, lo que tienes es unos costos altos. Sí, pero en sentido general, y lo que yo te decía, hay una visión subjetiva de la gente normal, de que ve en la variación de la tasa del dólar en los niveles en que entiende o considera que va la economía. Está subiendo el dólar, la cosa se está poniendo mala. El dólar bajado, mira, la cosa está más o menos buena. Pero esas variables que tú planteas sí son de la realidad. Lo otro es subjetivo. Claro. Es el imaginario. Por ejemplo, el que debía $1,000, porque si decidió endeudarse en dólares, antes debía 65,000 pesos. Ahora debe 58. Ahora puede pagar con 58. Sí. Entonces, fíjate que hay beneficiarios y hay perjudicados en este caso, ¿no? Pero los generadores son los que salen más perjudicados porque pierden competitividad. Claro, las exportaciones, por ejemplo. Exacto, pierden atractivo para exportar, ¿no? De todo modo, el Banco Central publicó en su página abierta un artículo, ¿no? Explicando, ¿no?, que no necesariamente la apreciación del dólar está afectando la generación de divisas. Ya te repito, en el corto plazo no, que no es un mercado de spot. Sí. Pero en el mediano largo plazo sí. Podría perjudicar. Tiene una incidencia. Mira, en el sector inmobiliario también se puede registrar pérdida, porque, por ejemplo, la renta corta, que es muy frecuente ya. Tú rentabas antes un apartamento por $1,000 y bueno, recibías 65,000 pesos. Pero ese mismo apartamento, como es en dólares que está la renta, es $1,000 que tú no necesariamente lo puedes subir. Son 58. Entonces ahora son 58, correcto. Y cuando tú vienes a ver, por ejemplo, de $1,000, 7% de diferencia, vamos a ponerlo así, es una diferencia importante. En la construcción sobre todo en la construcción de cierto nivel, es en dólares que están los precios, es dolarizado. Todo. Si te venden un apartamento ahora para entregártelo en 3 años, y como es en dólares, la mayoría de las veces tú terminabas pagando exactamente lo que se te fijó. Subía, bueno, pero es en dólares. Sí, pues te costaba tanto conseguir esos dólares y te cuesta diferente ahora. Pero el único componente de cambio, de costo, no es el dólar. No. Subieron los salarios. Suben otros precios también. Suben los materiales, sube todo. Entonces ese sector también podría resultar perjudicado. Mucha gente piensa que el único componente de costo es el dólar. No, el tipo de cambio no es el único componente. No. Pero lo que te digo es... Y los componentes locales, perdona que te interrumpa, después que suben, no. El salario tú no puedes bajarlo. Claro. Claro. No, pues yo te digo que como es un componente más subjetivo del imaginario de la gente, que hace tiene ese parámetro como una forma de medir subjetivamente, vuelvo y digo, la situación de la economía. Sí, pero por ejemplo, aquí los altos ejecutivos, para evitar el vaivén de los altibajas de los salarios, le tienen fijado su salario en dólares. Sí. Que ganaba $10,000 al 65, estaba ganando 650,000 pesos. Ahora le han rebajado el salario. Sí, ahora gana 580,000. Le han rebajado el salario, ¿te das cuenta? Y cuando te das cuenta, es un buen jalón. Claro. Es un buen jalón. No así el salario mínimo o el salario en pesos. No. Que ese tú no puedes bajarlo por ley, ¿no?
Entonces, como te digo, hay que ver esos componentes. Claro, hay que ver los pros y los contras, ¿no? Sí. De todos modos, sí, hay una apreciación del peso dominicano. Repito, de un 8.4. ¿Tú sabes cuánto fue la proyección que se hizo en el presupuesto? 65, 65.5. Sí. Tipo de cambio. Sí. Y ya estamos en julio. Claro, y solamente subió al 60 y como que retrocedió. No, llegó a 63 en enero, febrero. Y pues retrocedió inmediatamente. No, a nivel que está ahora, 58.12. Oye. Y se ha mantenido varios meses, ya varias semanas consecutivas. 2 o 3 meses se ha mantenido así. Claro. Por debajo del 60. Claro, en negocio, si tú tenías deuda en dólares, ahora aprovechar para pagarla. Y para especular no es mala coyuntura, porque ahora está barato, pero tampoco. El problema es cuando está bajo, así la gente no sabe cuáles son las expectativas, si podría seguir bajando. Y puede perder, sí, puede perder. Claro, sí. Claro. Los que se arriesgan acumulan unos dolaritos por ahí. Sí, pero lo cierto es que la tendencia ahora, no estamos seguros si podría seguir bajando. Pero expectativas alcistas tampoco se vislumbran. Entonces hay que ser muy cauteloso ahora para tomar cualquier decisión cambiaria. Definitivamente. En sentido general, entonces podemos decir que al entrar en el segundo semestre, ya avanzando el segundo semestre, las cosas no se vislumbran pesarosas. Pensamos, en nuestra bola de por lo que cristal, hemos visto, pensábamos que iba a ser peor. No, las perspectivas eran que iban a ser complejas, y más con este tema de las guerras, que no dependían de uno. No hemos tenido escasez. No. La generación de energía sigue igual. Sí. El gobierno los subsidia ahora, se moderan un poco, ¿no? Sí. Pero se espera, como te digo, que con la búsqueda de una solución a la crisis de Irán, a la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, la economía mundial, con la normalización de los precios del petróleo y de la oferta, por supuesto, ¿no? Reduzca lo que son los componentes de costo. Estados Unidos mantiene su tasa, nosotros también mantuvimos la tasa, sí, se ha mantenido. Pero eso no ha impedido que los tipos de interés comerciales experimenten alza, sobre todo con una inflación de ese nivel. 5.6. Sí. Tú no puedes salir a los ahorristas con que le va a pagar un 4 o 5% de intereses cuando la inflación registrada es más. Mucho mayor, sí. Exacto. Es mayor, claro. Eso no tiene un equilibrio. Y si tú subes la pasión, pues tienes que subir también la activa, ¿no? Sí, eso es así. Carlos, gracias. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio con Carlos Cuello. Vino con pilas nuevas y qué bueno, porque renovamos estos conocimientos sobre la marcha de la economía nacional y de sus ponderados análisis sobre la economía internacional. Gracias de nuevo, don Carlos. Muchas gracias. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.